Hola, ¿qué tal? Muy buenas, mi nombre es Josema Pérez y como ya bien sabes, esto es Car and Review. En el día de hoy vamos a hacer la prueba del Volkswagen ID.4, el segundo de los modelos ID totalmente electrificados por parte de la marca de Wolfsburgo y que en el día de hoy vamos a probar en su versión First de 204 caballos y la batería de mayor capacidad de 77 kilovatios. Todo esto y mucho más justo ahora aquí en Car and Review, y ya sabes que si quieres apoyar el canal, dale a like, suscríbete y nos vemos ahora mismo, no pierdas ojo. Ya hemos recogido el vehículo de Sevilla Wagen y como siempre te comento esas primeras sensaciones que en este caso el ID.4 me está dejando en estos primeros minutos de recorrido. Hay que decir que exteriormente el vehículo, bueno, pues lo analizaremos en profundidad en la prueba estática, pero es bastante atractivo. La verdad es que sin duda es un buen trabajo el que ha hecho Volkswagen. En el interior, eso sí, tenemos un diseño muy similar, por no decir que idéntico al ID.3. Hemos recogido esta versión First de 501 kilómetros de autonomía teóricos, de batería 77 kilovatios y potencia 204 caballos, y que en el momento de recogerlo, la batería al 100% de carga nos muestra algo menos de 400 kilómetros de autonomía. Es por tanto que la autonomía real se va a reducir en prácticamente todos los modelos y todas versiones a unos 100 kilómetros menos de lo que la teoría nos dice. Todo esto, carga, baterías, versiones, etcétera, aquí en Car and Review. Ya hemos llegado al lugar donde vamos a realizar la prueba estática. Ya sabes, ese análisis en cuanto a diseño y estética del ID.4. Échale un vistazo general a este frontal porque verás bastantes semejanzas con el ID.3, el hermano pequeño, y que comparte también plataforma. Un vehículo que, como buen eléctrico y como buena continuación de este ID.3 que te comentaba, tiene, bueno, pues un frontal totalmente cerrado que mejora la aerodinámica, evidentemente, más allá del labio inferior, donde sí que nos encontramos con algún que otro elemento metálico y esta forma enredada de la zona baja. Por último, aquí en el frontal lo que más me gustaría destacar es la altura del capó, que sí que se diferencia más de su hermano pequeño, ya que estamos hablando de un vehículo más SUV, más crossover, y en general unas líneas suaves que componen este diseño del ID.4. Hay que decir que en esta versión tenemos unos faros LED que son ya de serie en sí mismos en este vehículo, en el ID.4, pero que también tenemos disponibles los IQ Lights, que son los faros matriciales, que en otras versiones sí son de serie. Vente por aquí. Y lo que te enseño ahora son unas llantas y unas ruedas muy grandes, 20 pulgadas de una típica llanta de vehículo eléctrico, con poca resistencia a la aerodinámica y con el negro piano que tanto nos gusta en la zona que más se ensucian, ¿no? Vente por aquí y lo que te enseño aquí ya en esta aleta es la versión que estamos probando, la versión First. Y en el plano general lateral nos encontramos de nuevo con esas líneas suaves, con poca resistencia a la aerodinámica, en el sentido de que tenemos un coeficiente de 0,28, unas cifras muy buenas, y también todo ello logrado y mejorado con unas manetas de las puertas que no sobresalen, sino que están enrasadas con la propia carrocería, que por cierto son de apertura eléctrica, y pues la sensación a la hora de abrir es como si abriéramos el portón del maletero, tanto desde dentro como desde fuera. Es una sensación que hay que acostumbrarse. Por último, hay que decir que en la zona trasera nos encontramos con cristales oscurecidos, con el paquete silver, con las barras de aluminio en la zona superior, con el techo negro, con esta bitonalidad en azul dusk, con el negro del propio techo, y por último un spoiler enorme, como también traía el ID.3, que poco a poco va enseñándonos la zona de la zaga, ¿no? Una zaga donde tenemos una óptica que va abrazando al lateral del vehículo y que se une mediante el logo de Volkswagen.
Un vehículo que aquí la zona trasera a mí particularmente me parece especialmente bonito, ¿no? Y si ves bien con ese azul metalizado, con los cristales oscurecidos y toda esta línea de las luces de cruce, bueno, pues hacen que el ID4 sea un vehículo atractivo en la zona trasera. Por último y para terminar, sensores de aparcamiento en la zona baja y como puedes ver, mucha superficie lisa y compacta y bueno, pues un exterior del vehículo que a mí personalmente sí que me ha parecido muy chulo. Te comento las dimensiones del ID4, un vehículo de 4,58 metros de largo, 1,85 metros de ancho y 1,61 metros de alto. Un vehículo que, como te comentaba, tiene una aerodinámica muy cuidada, unas líneas suaves pero a veces elegantes y modernas y la sensación, sobre todo en su exterior, que es un vehículo bien hecho. Antes de continuar con el interior del ID4, me gustaría agradecerte a ti que llevas tanto tiempo con nosotros suscritos y también a todas aquellas personas que se han suscrito recientemente. Ya sabéis que además del canal tenemos también en Instagram varias cuentas como son @semadecar y @caranreview, donde publicamos habitualmente información, curiosidades y muchas más fotos y vídeos de todo lo que hacemos y de toda nuestra labor. Así que muchísimas gracias en definitiva y estaos atentos porque estamos trabajando más que nunca para traeros vídeos y modelos que hasta ahora no tenemos en el canal. Seguimos con esta prueba del ID4 donde en el interior nos encontramos con un diseño prácticamente idéntico al ID3, un diseño que, bueno, como ya visteis en la review que hicimos hace poco y si no te dejo aquí la etiqueta para que le eches un vistazo, nos encontramos con un interior que realmente es minimalista, que es espacioso, que suprime muchos elementos, palancas, selectores y diferentes bueno, pues aspectos tradicionales de los vehículos para hacer un interior donde solamente nos tengamos que centrar en la conducción y en el silencio que bueno, que aquí se transmite en este interior del ID4 100% eléctrico. Esto nos trae por un lado una vertiente positiva y otra más negativa. Por un lado hay que decir que esta sensación de ergonomía, bueno, pues de vehículo espacioso y de que no agobia tantos botones y de tantos elementos, pues está presente. Es un vehículo cómodo en ese apartado y ergonómico. Por otro lado hay que decir que todo el apartado en cuanto a los pocos botones que hay son táctiles. Climatización, estamos hablando también de los principales accesos directos, hasta el propio warning es táctil, algo que en un momento de emergencia pues yo no lo termino de comprender. Igual nos pasa en el volante, un volante que es de una calidad muy buena, buenos pespuntes, buen acabado, buen material de piel, pero por otro lado nos encontramos con un táctil áptico que sí que simula como si estuviéramos pulsando un botón, pero que a la hora de la verdad en conducción yo no lo termino de ver tan completo como una botonera tradicional. Tenemos aquí detrás dos pantallas. La primera de ellas es el cuadro de instrumentos, que es muy pequeñito, minimalista y la verdad, quizás a algunas personas les falte más información. A mí aquí no me falta más información. El único problema que yo tengo aquí es el selector de cambio. Un selector que nos obliga bueno, pues a alargar la mano y a manejarnos a través de este selector, como os decía, y que a mí personalmente me gusta más la manera tradicional en la cual, bueno, pues se integra aquí abajo, ¿no? En esta consola el selector. Es algo personal, quizás sea práctico para algunas personas, pero por ejemplo a mí este gesto me parece menos natural que este de aquí, y más si tenemos apoyado aquí el brazo. Por cierto, unos asientos y un apoyabrazo que bueno, que en cuanto a los asientos tenemos alcántara, polipiel, son muy cómodos, recogen poquito, pero la verdad es más que suficiente para este tipo de coches. Pero eso sí, tenemos un apoyabrazo que parece de furgoneta, la verdad, lo hemos probado incluso en otros vehículos como el T-Roc, que creo que también el T-Roc o el T-Cross tenían ya este elemento y a mí personalmente no me termina de convencer por diseño y porque, no sé, parece un poco más frágil que con el paso del tiempo vaya a sufrir algo más. Por otro lado, y si volvemos al tema de infoentretenimiento, nos encontramos con una pantalla de 10 pulgadas, con el sistema de navegación, que a mí me gusta mucho cómo Volkswagen pone a punto este sistema, tanto por la resolución como por cómo nos manejamos con una fluidez tremenda, la cantidad de información que también aparece, está muy bien, la verdad. Además de otros elementos que bueno, que ya que se suprimen de aquí del cuadro de instrumentos, todo el apartado de vehículo, de estado de datos, etcétera, todo esto nos lo vamos a encontrar en este sistema de aquí, también con la información de carga, etcétera. La verdad es que está bastante bien, aunque quizás un poco más de información en el cuadro de instrumentos hubiera venido mejor. En cualquier caso, no tenemos pegas al respecto de esta pantalla,
pero sí con respecto al tema del táctil, como te comentaba anteriormente. Si pasamos ya a la zona central, pues aquí tenemos una zona muy despejada, quizás demasiado despejada, porque no creo que existan tantas botellas y tantas cuestiones como para dejar aquí dentro. Tenemos hueco aquí, tenemos hueco aquí para dejar el móvil en esta zona aquí escamoteable, dos tomas de USB tipo C, volvemos a tener posabebidas aquí detrás, quizás demasiado, un espacio que eso sí, pues bueno, pues destila una amplitud más que correcta. Pasamos ahora a las plazas traseras. Como estás viendo, el espacio vano que tenemos en la puerta para entrar a las plazas traseras del ID4 es correcto. Sí que es verdad que tenemos que hacer un pequeño escorzo aquí, pero no es excesivo, y el ángulo de puerta pues también está bien. La verdad es que no echamos en falta nada más en la entrada del vehículo. Una altura también muy buena, que para personas mayores pues vendrá también bien. Aquí dentro lo que nos encontramos es con un espacio que realmente es bueno en cuanto a cotas, pero sí que es cierto que es un poco distinto a un coche normal, ¿no? Las baterías están alojadas bajo el piso, en esta zona de aquí detrás, y yo creo que la altura que tenemos en la banqueta trasera es mayor. De hecho, estoy viendo a los asientos de adelante desde esta perspectiva, ¿no? Un poquito en diagonal desde arriba. Y eso, bueno, pues es distinto simplemente a otros vehículos, ni es ni mejor ni peor. En cuanto a este tema que os estaba hablando, como puedes ver, mis pies caben bajo el asiento del conductor, pero por muy poco, y yo creo que eso se debe también al tema del piso algo más elevado en esta zona. Hay que decir que los materiales nobles ya desaparecen aquí detrás, tenemos mucho plástico duro, algo que sí que es verdad que aquí detrás no me termina de convencer mucho, y una plaza central donde, bueno, pues sí que es verdad que por espacio de rodillas puede estar bien, y quizás el reposabrazos haga que sea un poco más incómodo para nuestras lumbares, pero en este ID4 de 5 plazas, pues la verdad es que, bueno, pues son 3 atrás relativamente aprovechables. Ya por último decirte que los asientos siguen siendo cómodos, alcantara, reposacabezas, y bueno, la verdad es que aquí detrás, más allá de algún que otro elemento como los aeradores y 2 USB de tipo C, bueno, pues está en sintonía con el resto del vehículo. Pasamos ahora al maletero. Un maletero que en esta versión es de accionamiento manual y que esconde una capacidad de 573 litros, líneas regulares con diferentes accesorios como ganchos, luz LED, etcétera, y la verdad es que incluso es superior al del Tiguan, otro punto a favor de este ID4. Además, si eres de aquellos a los que no te gusta que los cables vayan revoloteando por el maletero, tenemos un doble fondo donde poder colocarlo, algo que no todos los vehículos eléctricos cuentan. Así que un maletero muy espacioso y que a mí, tanto por boca de carga, altura como espacio, me ha convencido. Si hablamos de motorizaciones, autonomía, potencias y versiones, tenemos que hacer un mix y mezclarlo todo, porque son paquetes cerrados los que Volkswagen nos ofrece con este ID4. Es por tanto que en torno a 3 paquetes principales, el Pure, el Pro y el First, se engloban todas esas autonomías y toda esa potencia que va también mezcladas con la batería de mayor capacidad, que es la de 77 kilovatios útiles y la de 52 kilovatios útiles. A partir de ahí tenemos potencias de entre, bueno, pues 148 y 204 caballos, que es la que estamos probando ahora. Llegará a una futura GTX de tracción total de 309 caballos, pero todas estas versiones que os estoy contando son las que ahora mismo están disponibles, todas ellas de tracción trasera. Además de ello, también las autonomías oscilan entre los 345 y los 522 kilómetros eléctricos, y por tanto, en función de la versión, de la potencia, de la batería, esto variará. Centrándonos en esta unidad de 204 caballos, tenemos que decir que tiene unas cifras teóricas de 0 a 100 en 8,5 segundos, tiene una velocidad máxima de 160 km/h y tiene 310 Nm de par máximo. Estamos hablando de unas especificaciones que son muy interesantes, ya que nos permiten tanto circular a alta velocidad por vías rápidas como, bueno, pues tener una potencia suficiente, un empuje suficiente e inmediato, evidentemente, como buen coche eléctrico, para adelantar o, bueno, pues solventar diferentes dificultades que nos encontremos en la carretera. Dinámicamente, el ID4 es un vehículo que cumple la mayoría de circunstancias, y esto se debe, bueno, pues a un esquema de suspensiones que está conformado por un eje delantero sencillo tipo McPherson. Detrás tenemos multibrazo de paralelogramo deformable,
y eso en conjunto con una dirección que bueno, que es directa, y también a un sistema de frenado que, a pesar de los frenos traseros de tambor, yo no he notado una rémora demasiado acentuada con respecto a otro tipo de sistemas de frenos. En ese aspecto, dinámicamente, pues es un vehículo que bueno, también consta de una batería que está alojada en una posición bastante baja, donde ahí el centro de gravedad pues bajo ayuda a que la dinámica pues sea muy similar a la de un vehículo de combustión tradicional, y la verdad es que las sensaciones al volante es de un vehículo en carretera, sobre todo, que es confortable. En ciudad tenemos un radio de giro interesante que sorprende, la verdad, para un coche de estas dimensiones, y que por tanto estaremos hablando de mucha comodidad a la hora de aparcar, etcétera, aunque sí que es cierto que he notado que son necesarias demasiadas correcciones y demasiados giros al volante para que realice ese radio completo, ¿no? Digamos que hace falta de mucha rectificación para conseguir, digamos, meter el coche en la dirección o en la trazada que nosotros deseemos. Si hablamos de consumos, este ID4 homologa 18 kilovatios según el ciclo WLTP teórico. Ya sabéis que en la práctica esto suele diferir tanto en los vehículos eléctricos como en los vehículos tradicionales, y en este caso sí que es cierto que nos será también difícil llegar a esas cifras de 18 kilovatios, a no ser que practiquemos una conducción muy eficiente, aprovechando al máximo el modo B de regeneración, y aún así ya te comento que va a ser difícil. Necesitaríamos de una prueba mucho más larga, con más kilómetros, para indicarte una cifra de media de consumo de este vehículo, pero por lo que hemos visto yo creo que no sería difícil mantenernos en una media de 22-23 kilovatios en un uso mixto. Centrándonos en uno de los aspectos más importantes de estos vehículos, como son las baterías, ya te comentaba antes que tenemos dos capacidades disponibles, la de 52 y la de 77. Estamos hablando de capacidad útil, no de capacidad bruta. Y por tanto tenemos una determinada potencia máxima de carga en función si cargamos en corriente alterna, como una toma doméstica, o en corriente continua. Si nos vamos a la capacidad de 52 kilovatios, tenemos que decir que en corriente alterna nos ofrece 7,5 kilovatios de potencia máxima, y en corriente continua 100. Por otro lado, la batería de 77 kilovatios nos ofrece en corriente alterna 11 kilovatios de potencia máxima y 150 kilovatios en corriente continua, algo que está muy pero que muy bien. Ello nos permitirá, con este tipo de carga, un 0 a 80% en poco más de 30 minutos, algo que ya va siendo muy interesante, y que si encontramos pues estaciones de carga de esta potencia por nuestro camino, bastará solo con pararnos una media hora para recargar el vehículo hasta el 80%. Y en casa, ¿cuánto tarda en cargar este ID4? Bueno, pues como os comentaba anteriormente, la potencia máxima en carga doméstica alterna es de 11 kilovatios. Teniendo en cuenta eso, la tardanza máxima de este ID4 en llenarse hasta el 100% será de unas 7 horas, algo que no está nada mal ese tiempo de carga, teniendo en cuenta de que podemos ponerlo por la noche y a la mañana siguiente amanecer ya con el 100% de la carga. Ya os comentaba antes acerca de las versiones de este ID4, y en cuanto al equipamiento hay que decir que estas versiones son paquetes cerrados, y que por tanto hay muy pocos opcionales que se le puedan añadir a cada uno de estos paquetes o versiones. Quizás la pintura exterior en diferentes colores, con una betonalidad del techo, llantas, tenemos también diferentes paquetes que nos incluyen también pues conectores, cables de carga en función de si contratamos o no con Volkswagen el suministro. Tenemos también el paquete Silver exterior con algunos detalles en plata, poco más. Después el equipamiento que viene en cada versión es cerrado, y así más destacable, pues nos encontramos con el navegador Discover Pro de 10 pulgadas, llantas de entre 18 y 21 pulgadas, que a partir de las 19 nos incluye ruedas traseras que son de un tamaño superior a las delanteras. Nos encontramos también con elementos de asistente de ayuda a la conducción, como el control de velocidad adaptativo ACC. Nos encontramos también con elementos también de seguridad que realmente, como el front assist con detección de peatones, algo que podemos encontrar en prácticamente cualquier Volkswagen de última generación. Con este segundo lanzamiento de la saga ID de Volkswagen, el vehículo vuelve a repetir patrones tanto positivos como negativos. Por un lado tenemos, en cuanto a esos puntos más favorables,
un vehículo que tiene unas autonomías que ya van siendo cada vez mejores, unas potencias de recarga y una capacidad incluso de cargar el vehículo al 100% en prácticamente una hora, algo que está muy bien. Y aparte de ello también, bueno, pues por qué no decirlo, son vehículos que en ciudad, en travesías, en circunvalaciones son cómodos, silenciosos, buen radio de giro y tiene toda la tecnología que un Volkswagen debe tener. Por otro lado, en los puntos menos positivos hay que destacar un cierto puntito menos de refinamiento, de materiales o de ensamblaje, mejor dicho, que no está a la altura de otros modelos de la marca alemana, y que ahí por tanto sí que es cierto que otros modelos tradicionales como el Tiguan, el T-Roc o el T-Cross siguen ganándole a esta saga ID. Además de eso, hay que comentar que la diferencia de precio entre, por ejemplo, un Tiguan o un T-Roc con respecto a este ID4 ya no es tan abultada. Estamos hablando de un precio, por ejemplo, comparado con el Tiguan, de solo unos pocos miles de euros más. Ahí entonces empieza a ser un vehículo más competitivo y que llamará mucho la atención, a mi parecer, de aquellos clientes que puedan disponer de carga o bien en su domicilio o en el trabajo. Llegamos al final de nuestra prueba con este Volkswagen ID4, un vehículo que tiene diferentes virtudes y también algún que otro defecto. Tenemos un buen diseño, tenemos también una buena autonomía y tenemos un precio que no es excesivo. Se trata de un vehículo que está disponible a partir de 35.000 euros. En esta unidad First Edition se va hasta 45.000 euros sin contar los descuentos del Plan Móvil. Algo que para ser un eléctrico de este segmento y estas autonomías y baterías no está nada mal. Nosotros nos vemos en la próxima aquí en Car and Review. Ya sabes que gracias por suscribirte, por dar a like, por activar la campanita. Podéis seguirnos en Instagram como os comentábamos antes y nosotros nos vemos en la próxima prueba aquí en Car and Review.